parece que el tema de la dictadura es un tema instalado muy fuertemente en la sociedad y en la discusión política en la actualidad, y creo que se han privilegiado todas las dimensiones que tienen que ver con las pugnas políticas. Entre ellas, la central ha sido el conflicto entre las Fuerzas Armadas y la guerrilla, las organizaciones político-militares. Yo creo que no tener en cuenta que en este momento se estaban jugando fuertes transformaciones económicas y sociales que definieron un rumbo para la Argentina posterior, de las décadas siguientes, por lo menos 3 décadas luego de la dictadura, me parece que es omitir una dimensión que es fundamental para poder entender que esta represión no solo se hace en contra del activismo político, sino que tiene una funcionalidad muy fuerte en torno a la posibilidad de sostener márgenes de ganancia, de sostener determinadas, si ustedes quieren, formas que asume la economía y la sociedad que benefician a unos sectores sobre otros. Sin duda, en el centro de la dictadura está el Estado terrorista y está esta implementación de un plan sistemático, represivo, que es lo que primero asociamos con la dictadura, esto por un lado. Pero creo que este proyecto represivo no solo se dirigió a los militantes políticos, como dicen muchos desde la historia política, y esto me parece central, sino que además se dirigió a la clase trabajadora. La clase trabajadora estuvo en el centro de este proceso, y de hecho no solo los trabajadores, sino especialmente los representantes, y en particular los representantes de base, digo, no solo los líderes sindicales, muchos de los cuales fueron perseguidos, encarcelados, sino además los representantes de base, tuvieron un papel muy importante en este proceso. Entonces me parece que no hay que oponer factores políticos o una mirada política a la mirada económico y social, sino que hay que tratar de ver cuáles son las relaciones entre estas dos dimensiones, y creo que en el conjunto de transformaciones y viendo el cambio grande que se produce desde mediados de los años 70 en adelante en la estructura económica y social argentina, uno termina de entender que la represión no estuvo sola, sino que se vinculó además con estos otros fenómenos que la potenciaron y que le dieron un sentido. Asindar es una empresa siderúrgica, es una empresa que produce acero. La industria siderúrgica es muy importante en el entramado económico de cualquier país, porque es una industria que produce un bien que se utiliza para generar herramientas para todas las demás industrias. Es decir, es una industria central para el desarrollo de la industrialización en su conjunto, ¿no? Esta empresa, Asindar, es una de las empresas más importantes en la industria siderúrgica y es emblemática en su historia, en muchos sentidos. Digo, la razón por la cual yo estudié algunos casos es porque me parecía que reflejaban algunas de las grandes transformaciones que experimentó el país. ¿Cuáles son los aspectos de este caso emblemático? ¿Por qué este caso refleja algunas si querés, evoluciones o características muy importantes de este proceso? Bueno, por un lado porque en Asindar se produjo en la primera mitad de los años 70 un proceso de organización de los trabajadores que fue muy rico, que fue muy dificultoso y muy conflictivo, que les trajo muchos problemas en términos de posibilidades de organización, de represión, etcétera, pero que se tradujo en el triunfo de una lista combativa, es decir, de una lista que propugnaba por una creciente organización de los trabajadores democrática y que buscara transformar las condiciones de los trabajadores en la fábrica y en la totalidad de la industria, y que además apostara por un proyecto de transformación en el país. Bueno, en los primeros años de la década del 70, esta lista se consolidó, era la lista marrón, se denominaba la lista marrón, y ganó las elecciones primero en la fábrica, en Asindar, y luego en la seccional metalúrgica, en el lugar a donde está situada esta fábrica de Asindar, que es en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Este triunfo fue emblemático a nivel del país. Digamos, muchas organizaciones políticas y político-militares fueron a esa localidad y comenzaron a interactuar con esta organización de obreros, que era muy fuerte, muy interesante y que proponía además alianzas con otras organizaciones combativas del país. Esto trajo una respuesta muy fuerte, que también, digamos, así como el proceso de la organización del sindicalismo combativo, en el caso de Villa Constitución, está relacionado con otros líderes combativos, como por ejemplo Agustín Tosco y René Salamanca en Córdoba, como por ejemplo Raimundo Ongaro en los gráficos. Bueno, todo un entramado de sindicatos y organizaciones, en muchos casos, algunos llegaron a dirigir sindicatos, otros no, otros fueron simplemente cabezas de corrientes o organizaciones sindicales. Al mismo tiempo también fue muy emblemática la respuesta que se le dio a este sindicalismo combativo. Y particularmente el 20 de marzo de 1975, prestemos atención a la fecha porque es un año antes del golpe, casi exactamente, ¿sí? El 20 de marzo de 1975,
se desplegó un operativo represivo en la localidad de Villa Constitución, con particular eje en esta empresa siderúrgica Asindar, que reprimió fuertemente a los trabajadores. En primer lugar, secuestró a las dos, primero encarceló, porque hay que seguir todo el recorrido, primero encarceló a las dos primeras camadas de dirigentes sindicales, los puso en la cárcel y comenzó un proceso de fuerte represión en la localidad, que se reflejó en bombas en las casas, en los negocios, en persecución a algunos dirigentes y en muertos que comenzaron a aparecer en autos tirados en la zanja, etcétera, en toda la localidad. Esto fue llevado a cabo por fuerzas militares, por fuerzas paramilitares y por otras fuerzas como gendarmería, etcétera. Este gran episodio, que supuestamente tendía a pisotear la cabeza de la víbora roja del Paraná, aquella a la cual ya se había aludido en el 71, nuevamente se hablaba de una conspiración roja en todo el cordón industrial que va desde Zárate Campana hasta el sur de Santa Fe, y supuestamente Villa Constitución era un centro de este complot contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y debido a esto hubo una muy fuerte represión que en realidad inauguró, si quieren anticipó de algún modo la represión dictatorial, e inauguró un ciclo de represión que duró en Villa Constitución hasta el 83. Por esto, por el ciclo de organización, por el ciclo de represión, que además se caracterizó no solo por involucrar a las fuerzas represivas, sino además por una fuerte participación de la empresa, que incluso dejó que parte de la infraestructura de la empresa se utilizara como un centro de detención para los trabajadores detenidos, ¿no? Muchos de ellos pasaron por un edificio localizado dentro del predio de la empresa, a donde se los mantuvo cautivos hasta el momento en el cual los trasladaron a otros centros de detención. Esto es gravísimo, es el caso más grande de complicidad, si ustedes quieren, es el grado más elevado de complicidad, porque esto implica que la empresa autoriza a detener ilegalmente a los propios trabajadores en el seno de su fábrica. Pero además, en declaraciones a la CONADEP, varios testigos dijeron que la empresa proveyó infraestructura, dinero, muchas facilidades para la represión a los trabajadores que les eran un problema para la propia empresa, tanto para la productividad como en términos de lo que significaba la organización de los trabajadores. Entonces, por todos estos motivos, Asindar es un caso emblemático, y a esto se suma un dato que no es menor, que es central, que es que el presidente de Asindar, hasta el 24 de marzo de 1976, el presidente del directorio, fue José Alfredo Martínez de Oz, que a partir justamente de abril del 76 pasó a ser el ministro de Economía emblemático de la dictadura. Entonces, esta figura, la figura de Martínez de Oz, lo que nos permite es vincular, o sea, poner de manifiesto de manera muy clara y a partir de un ejemplo y una cabeza, si ustedes quieren, la vinculación muy estrecha que existía entre algunos sectores del poder económico y las fuerzas militares que tomaron el poder el 24 de marzo. Y esto además se confirma cuando uno ve que durante la dictadura Asindar no solo logró una tranquilidad y una paz en la fábrica que nunca había logrado a partir de la política represiva y de la presencia de fuerzas militares en la propia planta de la fábrica, sino que además logró incrementar la productividad de manera inédita, logró la fundación de una planta integrada de producción de acero que amplió enormemente a la empresa y logró absorber una cantidad de empresas medianas siderúrgicas que la convirtieron a Asindar luego de la dictadura en una de las dos siderúrgicas más grandes hasta la actualidad en nuestro país. Entonces, vemos que en realidad las transformaciones económicas y sociales, es decir, por un lado, en un contexto de desindustrialización, como algunas industrias, como algunas empresas industriales crecieron enormemente y concentraron enormemente su poder, y por otro lado, cómo lo hicieron a expensas de sus trabajadores. No solo crecieron enormemente estos grupos empresarios, sino que además, como contracara, sus trabajadores perdieron enorme poder y capacidad de organización. Bueno, Asindar es un ejemplo muy claro de lo que sucedió en varias grandes empresas durante la dictadura y de las relaciones estrechas que existen entre estos sectores del poder económico y el Estado terrorista.